Hola, hola, en el día de hoy vamos a practicar preguntas por competencias o preguntas tipo IFES. Pero antes de empezar a explicarte algunos ejemplos, vamos a conocer cuáles son las competencias y los componentes que evalúa el IFES en el área de ciencias naturales. El IFES en el área de ciencias naturales evalúa las competencias de uso comprensivo del conocimiento científico, que es el conjunto de saberes que se adquieren a partir del uso del método científico, es decir, las nociones, conceptos y teorías que dan la solución a los problemas en ciencias naturales. La segunda competencia es el uso comprensivo del conocimiento científico, que es la capacidad de aplicar el conocimiento en una situación dada para describir, interpretar y realizar explicaciones sobre un fenómeno. La tercera competencia es indagación y es la que evalúa la capacidad para reconocer preguntas y procedimientos adecuados y buscar, seleccionar e interpretar la información. El área de ciencias naturales se compone de biología, química, física y CTS. Cada una de estas asignaturas manejan sus propios componentes, pero como en este caso estamos trabajando con física, los componentes que trabaja física son la mecánica clásica, la termodinámica, los eventos ondulatorios y los eventos electromagnéticos. La mecánica clásica es todo lo relacionado con el movimiento, la termodinámica todo lo relacionado con calor y temperatura, los eventos ondulatorios son todo lo relacionado con las ondas y los eventos electromagnéticos lo que se refiere a electricidad y magnetismo. Ahora sí, en sus marcas, listos ya. Para resolver este tipo de preguntas, yo te sugiero lo siguiente. Primero, mires la información que te está brindando la pregunta. Segundo, ¿qué te están preguntando? Y tercero, elige los descartes, es decir, aquellas preguntas incorrectas o las preguntas que no se relacionan con lo que te están preguntando. Vamos a empezar con unos ejemplos. Mi primera pregunta se relaciona con el componente de mecánica clásica y dice: se patea un balón que describe una trayectoria parabólica como se aprecia en la figura. La magnitud de la aceleración en el punto A es A sub A y en el punto B es A sub B. Es cierto que aquí me dan todas las opciones de respuesta. Entonces, ¿qué información te está brindando la pregunta? La pregunta te está hablando de una trayectoria parabólica y al hablarte de una trayectoria parabólica te está hablando de un movimiento parabólico. Recuerda que aquí mismo en mi canal hay un video relacionado con el movimiento parabólico o movimiento de proyectiles. Me están haciendo una comparación entre las aceleraciones en los puntos A y B. Y ya te había dicho que en un movimiento de proyectil la aceleración que se utiliza es la aceleración de la gravedad. También te había dicho que la aceleración de la gravedad es la misma en todos los puntos de la trayectoria. Ella no va a cambiar. Esa aceleración de la gravedad es constante. Entonces, ahora vamos a entrar a eliminar los descartes. ¿Qué descartes eliminamos? Eliminamos la respuesta A, eliminamos la respuesta B y eliminamos la respuesta C. ¿Por qué eliminamos la A? Porque dice que la aceleración en A es menor que la aceleración en B y sabemos que son las mismas. ¿Por qué eliminamos la B? La B me está diciendo inicialmente que la aceleración en A es igual a la aceleración en B y eso es verdadero. Pero me está diciendo que esa aceleración es igual a 0. Y ya sabemos que esa aceleración vale 9.8 o 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y C me está diciendo que la aceleración en A es mayor que la aceleración en B y vuelvo y te repito que es la misma. Por eso la respuesta correcta es la opción D. Ahora nos vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta pertenece al componente termodinámica, es decir, al componente que relaciona el calor y la temperatura. Y la pregunta dice así: una cubeta con hielo recibe constantemente calor de un mechero como se aprecia en la figura.
De la gráfica que muestra la temperatura dentro de la vasija en función del tiempo, se concluye que ¿qué información me están brindando? A simple vista nos damos cuenta que me están hablando de la curva de calentamiento. Cada que se te presente ese dibujo, no te puedes olvidar, se llama curva de calentamiento. Y es un gráfico de la temperatura en relación con la cantidad de calor añadido. Esa curva de calentamiento tiene 5 etapas. En la primera etapa, la sustancia está en estado sólido. En la segunda etapa hay un cambio de estado que va de sólido a líquido y se llama fusión. En la tercera etapa, la sustancia está en estado líquido. En la cuarta etapa hay un cambio de líquido a gas que se llama vaporización o ebullición. Y en la última etapa, la sustancia está en estado gaseoso. ¿Qué más debes saber de esa curva de calentamiento? En las etapas impares, es decir, en la etapa 1, 3 y 5, hay aumento de temperatura. Pero en las etapas pares, es decir, en las etapas 2 y 4, la temperatura es constante. Ahora, es hora base de información. Te están preguntando que qué se concluye de la gráfica. La opción A dice que T4 y T5 el agua cambia del estado líquido a gaseoso. Si te das cuenta, en T4 y T5 la sustancia está en estado gaseoso, por ende no es la respuesta correcta. La B dice, T1 y T2 el hielo cambia de estado sólido a líquido. En T1 y en T2 la sustancia cambia de sólido a líquido. Esa dejémosla ahí quietica. C dice, T3 y T4 el agua permanece en estado líquido. T3 y T4 hay un cambio de estado que es de líquido a gas. Y la D me dice que de T0 y T1 el hielo cambia a estado líquido. De T0 a T1 el hielo está en estado sólido. Por ende, la respuesta correcta es la B, que de T1 a T2 hay un cambio de estado de sólido a líquido. La tercera pregunta se relaciona con los eventos ondulatorios. Todo lo relacionado con las ondas. Puede ser luz, puede ser sonido, ¿sí? Y la pregunta dice, un equipo de sonido se encuentra prendido con el volumen al máximo. Se acostumbra a decir que este sonido es alto. Desde el punto de vista de la física, esta afirmación es. Como te puedes dar cuenta, la información que me está brindando la pregunta es acerca del sonido, pero específicamente me está hablando de las cualidades del sonido. Y las cualidades del sonido son, primera, tono o altura, que depende de la frecuencia y diferencia los sonidos agudos de graves. Segundo, intensidad, que depende de la amplitud y diferencia los sonidos fuertes y débiles o altos y bajos. La tercera es la duración, que depende de la longitud de onda y diferencia los sonidos largos de cortos. Y la última característica o cualidad del sonido es el timbre, que depende de los armónicos y diferencia los sonidos de voces e instrumentos. Aquí me están hablando de sonido alto. Desde el punto de vista de la física, esta afirmación es correcta, porque un sonido alto significa un sonido de gran timbre. Quiere decir que la A es falsa, porque el timbre me identifica los sonidos de voces e instrumentos. La B dice, correcta, porque un sonido alto es un sonido de pequeña amplitud. La B también es falsa o incorrecta, porque un sonido alto es un sonido de amplitud mayor. La C dice, incorrecta, porque un sonido alto significa un sonido de gran frecuencia. Sí es incorrecta porque los sonidos altos me relacionan con la amplitud.
Y es correcta porque un sonido alto significa un sonido de gran intensidad. Por ende, la respuesta correcta aquí es la D, porque los sonidos altos o bajos no se relacionan con la frecuencia, se relacionan con la amplitud o con la intensidad. Por último, te traigo una pregunta relacionada con el electromagnetismo, quiere decir con la electricidad y el magnetismo. Dice, de la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica debido a la interacción entre cargas de signos iguales es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. La siguiente figura muestra un sistema conformado por 3 cargas eléctricas. Listo. La información que me está brindando la pregunta es acerca de la ley de Coulomb y también me está hablando de la ley de las cargas. La ley de Coulomb me dice que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado. ¿Qué más me dice la ley de Coulomb? Eso que te dije anteriormente es la fórmula. Pero la ley de Coulomb me dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahora, la ley de las cargas me dice que cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. ¿Qué me están preguntando? De las siguientes figuras, ¿cuál es la correcta? ¿En cuál de las siguientes figuras se dibujó correctamente la fuerza eléctrica entre las cargas? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, me dan un triángulo donde se presentan 3 cargas. La primera carga es positiva, la segunda carga es positiva y la tercera carga es negativa. Entonces, si voy a hacer la interacción entre esas cargas, si hago la interacción entre 1 y 2, se van a repeler, es decir, esa flecha va a ir hacia afuera. Y si hago la interacción entre 1 y 3, se van a atraer, es decir, esa flecha va hacia adentro. Entonces, vamos a descartar. La B la descartamos porque me está diciendo que la flecha entre 1 y 3 va hacia afuera, pero esa flecha tiene que ir hacia adentro. Y me está diciendo que la flecha entre 1 y 2 va hacia adentro, pero esa flecha tiene que ir hacia afuera. Descartamos la C porque me está mostrando ambas flechas hacia afuera. Y sabemos que de 1 y 3 la flecha debe ir hacia adentro. Y descartamos la D porque me dice que ambas fuerzas van hacia adentro y sabemos que de 1 a 3 esa flecha debe ir hacia afuera. Por ende, la respuesta correcta es la A. Si te diste cuenta, es algo muy sencillo, solo es cuestión de concentrarse, leer muy bien para poder llegar a la respuesta correcta. ¡Chao!